Muy buenos días, tardes o noches. Hoy les voy a presentar Maes Gloriosos, conocida en español como El Militar Fanfarrón, una de las comedias más representativas de Tito Macio Plauto, dramaturgo romano considerado uno de los mayores exponentes de la comedia latina. Y esto, más que resumir la historia, el objetivo de esta presentación es analizar cómo Plauto utiliza el humor, los personajes estereotipados y el engaño para construir una obra que, a pesar de haber sido escrita hace más de 2000 años, sigue siendo completamente vigente. Así que, comencemos. Bueno, antes de irnos directamente a la obra es importante comprender el contexto en el que surge, y es que Plauto escribió entre los siglos 3 y 2 a.C., cuando Roma había adoptado gran parte de la cultura griega. Sus obras se inspiraban principalmente en la comedia nueva, especialmente en el dramaturgo Menandro, y es que, a diferencia de la comedia antigua representada por Aristófanes, que se centraba en la crítica política y social, la comedia nueva dejó esos temas de lado para enfocarse en situaciones cotidianas, como conflictos familiares, jóvenes enamorados y personajes estereotipados. Plauto toma ese modelo y lo adapta al público romano, exagerando las situaciones, el lenguaje y el humor para hacer sus comedias más entretenidas y disfrutables para el público. Bueno, aquí podemos ver cómo la comedia antigua se diferencia de la comedia nueva, y es que, como podemos observar, la comedia antigua se centra en tres puntos: una crítica política social, unos personajes más del tipo reales y un humor más satírico, mientras que la comedia nueva presenta conflictos que son cotidianos, conflictos con los cuales su gente o la gente que ve esta obra se puede identificar, personajes del tipo estereotipados, o sea que son personajes que son bastante cliché, y también presenta un humor que es del tipo más enredado, más bizarro de cierta forma, pero presenta un tipo de humor basado en enredos. Ahora pasaremos directamente a conocer más sobre la obra. Resumiéndola brevemente, sabiendo de qué trata, la historia comienza con Pirgo Polinices, un militar extremadamente orgulloso y vanidoso que secuestra a Filo Comasio, quien está enamorado de Plosicles. Pero dentro de esta historia, quien realmente mueve los hilos de esta trama es Palestrión, el esclavo de Plosicles, quien gracias a su inteligencia idea una serie de engaños para liberar a Filocomasio y hacer que Pirgo Polinices termine siendo víctima de su propio orgullo. Y esto, más que en generar un suspenso, la obra busca que el público disfrute viendo cómo el personaje más arrogante cae una y otra vez en las trampas preparadas por él, un personaje que es un simple esclavo. Continuando con esto, para conocer más de la historia también tenemos que conocer a nuestros personajes, comenzando por Pirgo Polinices. Y es que Pirgo Polinices representa al típico fanfarrón, es un militar convencido de que es el mejor soldado de todos, el hombre más atractivo, el más fuerte, y que todas las mujeres están enamoradas de él. Pero su mayor defecto es la arrogancia, ya que vive pendiente de su propia imagen, necesita sentirse admirado constantemente. Y una cita que refleja muy bien esa personalidad suya es: no hay mujer que al verme no quede prendada de mi belleza. Esta idea se repite constantemente durante la obra y deja claro que su exceso de confianza será precisamente aquello que permitirá a los demás engañarlo y hacerlo caer finalmente. Luego tenemos a Palestrión, y es que Palestrión es el verdadero protagonista de la obra. Aunque es un esclavo y carece de poder físico, demuestra que la inteligencia puede ser mucho más poderosa que la fuerza. Él organiza los engaños e improvisa cuando aparecen dificultades y mantiene el control de toda la situación. Además, en varias ocasiones habla directamente con el público para explicar sus planes, convirtiendo al espectador en un cómplice de la historia. Luego tenemos a Pleucicles, quien representa al joven enamorado característico de la comedia nueva. Su principal motivación es recuperar a Filocomasio, aunque quien realmente lleva adelante el rescate es Palestrión. Su función es representar el amor como el conflicto que pone en marcha toda la situación. Así pasando a conocer a la otra enamorada, Filocomasio. Y es que Filocomasio no es un personaje pasivo, participa activamente en el plan y demuestra mucha inteligencia para improvisar cuando la situación lo requiere. Uno de los mejores ejemplos ocurre cuando finge tener una hermana gemela para engañar a Céledro y evitar que descubra la verdad. Esto demuestra que también utiliza el ingenio como una herramienta para alcanzar su objetivo. Ya por último tenemos a Periplectómeno, quien es el vecino de Pirgo Polinices, y a diferencia del estereotipo del anciano gruñón, él se presenta como un hombre amable, generoso y dispuesto a ayudar. Él presta su casa para llevar a cabo el plan de Palestrión y colabora constantemente con los jóvenes, convirtiéndose en un aliado muy fundamental. Ahora tenemos que saber cómo se genera el humor, o sea, los recursos humorísticos.
Uno de los aspectos más interesantes de la obra son los recursos que tiene utilizados por Plauto, y es que primero tenemos la ironía dramática. El público conoce el plan de Palestrión mientras personajes como Ecéledro creen haber descubierto la verdad. Esto provoca humor porque nosotros sabemos que los personajes están cayendo en un engaño del que no son conscientes. Otro recurso importante es la ruptura de la cuarta pared, y es que en distintos momentos, especialmente Palestrión, deja de hablar con los demás personajes para dirigirse directamente al público y explicar lo que piensa hacer. De esta forma, el espectador participa activamente en el desarrollo del engaño. Finalmente, como otros elementos, tenemos que Plauto utiliza mucho un lenguaje coloquial, uno que está lleno de exageraciones, burlas, insultos, dobles sentidos, lo que hace que la obra sea más dinámica y cercana incluso para un lector actual, ya que por más que algunas frases, oraciones, palabras sean confusas, finalmente esta confusión, esta exageración, este momento tan dramático de conversación entre los personajes llega a ser bastante divertido para personas que o quizás no entiendan las palabras o las entienden, y finalmente el chiste permanece allí, en la confusión o ya sea también en la exageración. Ahora, como una propuesta didáctica, pensando en cómo enseñar esta obra en la actualidad, propongo la siguiente actividad, y es respondiendo a la pregunta: ¿quién podría ser un Pirgo Polinices en la actualidad? Los estudiantes deberán escoger un personaje de una serie, película, videojuego, anime o libro y compararlo con Pirgo Polinices. Luego deberán explicar qué características comparten y justificar por qué ese personaje puede considerarse el fanfarrón de su propia historia. Con esta actividad no solo se trabaja la comprensión de la obra, sino también la intertextualidad y la capacidad de relacionar la literatura clásica con las narrativas que son contemporáneas. Bueno, también ahora hay que saber responder el por qué es importante enseñar esta obra hoy en día. Muchas veces pensamos que los clásicos solo tienen un valor histórico, pero sin embargo, el militar fanfarrón demuestra que siguen siendo completamente actuales. La obra aborda temas como la vanidad, el orgullo, el engaño y las apariencias, comportamientos que continúan presentes en nuestra sociedad. Una sociedad que, por tipo redes sociales, se mantiene mucha importancia a lo que es la apariencia. Además, permite desarrollar el pensamiento crítico al establecer conexiones entre la literatura clásica y personajes que los estudiantes reconocen en las historias actuales. Por eso enseñar esta obra no significa únicamente estudiar un texto antiguo, sino también demostrar que los clásicos siguen dialogando con nuestra realidad. Ya para finalizar, considero que el militar fanfarrón sigue vigente porque sus personajes representan comportamientos humanos que todavía existen, comportamientos que podemos observar en nuestra sociedad, ya sea a través de personas que conocemos en la vida real o personajes que ya sean de la ficción popular, cultura pop, que sea de películas, juegos, videojuegos, series, etc. Hay muchas representaciones en nuestra sociedad de este tipo de personajes que nos presenta Plauto. Seguimos encontrando personas que exageran sus logros, que construyen una imagen falsa de sí mismas o que terminan siendo víctimas de su propio ego. En ese sentido, Plauto demuestra que el humor puede trascender el tiempo y seguir funcionando después de más de 2000 años, recordándonos que la literatura clásica sigue teniendo mucho que decir sobre nuestra sociedad, una sociedad que de cierta forma se construyó en las bases de lo que es antiguo.